la Yom Yom de hoy, 10 de Elul. En general, uno de los momentos más importantes y más esperados por cada Hasid es la audiencia con su Rebbe, que se lo llama Yehidut, la audiencia privada con el Rebbe. Y justamente de esto habla el Yom Yom de hoy, 10 de Elul. Los grandes Hasidim mayores del Alter Rebbe solían decir que Yehidut significa 3 puntos. Había 3 claves, podemos decirlo así: claro, determinado y unido. Y la fuente de estas 3 interpretaciones son en el Talmud, Tratado de Shkalim, el Tratado de Ibamot, y también en Bereshit Rabbah, en el Midrash. Y explica, ¿qué son estas tres claves: claro, determinado y unido? ¿Cómo va? Bueno, están entrando Eduardo y Marcelo. Dice así: esto quiere decir que la idea de Yehidut, o sea, de la audiencia, es, primero, claro, aclarar la situación propia. El hecho que el Hasid se encuentra con su Rebbe, el Rebbe, este contacto le aclara, lo pone en el lugar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Eduardo? Después viene la parte de determinado. Determinar un modo de abordar en apártate del mal y en aproximar así las buenas cualidades de carácter. O sea, una vez que el Rebbe aclara el panorama del Hasid, después le da un ceder abodá, cómo conectarse con Hashem, ya sea en la parte de alejarse del mal, como hacer el bien, hacer mitzvot, y unirse al Rebbe, que ese es el tercer punto, en una fusión absoluta y entregarse con todos los deseos, que esto está para este mundo, especialmente para el mundo por venir. Este es el Yehidut. Este, hoy en día, digamos que no tenemos el Yehidut de la forma como quisiéramos, pero sí, cuando uno va al Oel, o cuando uno escribe una carta al Rebbe y quiere conectarse y se concentra y reflexiona, entonces seguro que de esa forma logra estos 3 puntos: que se le aclare el panorama donde uno está parado, lograr determinar cuál es la forma de conectarse con Hashem y conectarse y unirse al Rebbe, tanto en este mundo como en el mundo por venir. Vamos a empezar con un Maize, una historia. Una historia que contó que contó el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, y el Rebbe anterior contó esta historia o la escribió esta historia en sus memorias, podemos decir, sí, en sus escritos. En hebreo se dice Reshimot. Y él dijo así: el Mitel Rebbe, que era el hijo del Alter Rebbe, cuando todavía era joven, todavía vivía el Alter Rebbe. Entonces el Mitter Rebbe se fue una vez a Yanovich. El Alter Rebbe vivía o en Liozna o en Liadí. El Mitter Rebbe se fue a Yanovich. ¿Qué tenía que hacer en Yanovich? Ahí vivía supongo el Shver y la Schwiger. El suegro y la suegra vivían ahí. Entonces se ve que fueron a visitarlos ahí. Cuando estaba ahí en Yanovich, reunió a la gente, hizo Fabrengen, y el Mitter Rebbe era muy serio, y en un principio por lo menos, y muy directo. Entonces hizo Fabrengen con los Hasidim ahí, y digamos que, me acuerdo cuando éramos chicos, decíamos, cuando alguien nos daba un poco de leña, decíamos, les dio con un caño. O sea, les dio duro, que hay que ser mejor en esto, y mejor en lo otro, y mejor en aquello.
etcétera, etcétera. Cuando terminó el Fabrengue, no, la mitad del Fabrengue, se le acercó al Mittler Rebbe un Hasid. Un Hasid que él era una persona distinguida, estudioso de la Torá, digamos, entregado al hasidismo, etcétera. Y le dijo Rebbe, o no, no era Rebbe, pero era el hijo del Rebbe. Le dijo, no sé cómo lo llamó, pero le dijo, usted no entiende lo que está pasando acá. Usted es el hijo del Alter Rebbe. Cuando el Alter Rebbe iba a concebirlo a usted, mire lo que le dijo. Le dijo el Alter Rebbe, llegó al, digamos, al depósito o a la exposición de las almas, y ahí eligió un alma que lo que él quería, lo eligió a usted, y usted nació en la casa del Alter Rebbe, y se crió ahí, y todo desde el vamos o antes del vamos vino de una forma especial. Entonces usted ve las cosas de una forma. Pero nosotros acá somos diferentes. No tenemos este background, no tenemos, digamos, este linaje, por decirlo de alguna forma. Cuando yo nací, le dice, vaya a saber qué pensó mi papá y qué encontró y qué Neyamá le mandaron de la exposición o del depósito de las bolsas de las almas. ¿Qué fue lo que agarró? Y acá nací yo, le dice. Ahora yo, para poder hacer mi servicio, para poder vivir en este mundo, me tengo que levantar a la medianoche. Este Hasid era un Hasid que vendía semillas. Entonces me tengo que levantar a la medianoche y tengo que ir de pueblo en pueblo, de campo en campo, y entregar las semillas para que siembren los campos. Y recién después vuelvo al pueblo. Y ahí voy a la mikve. Y ahí hago tefilá. Y apenas hago lo que puedo. Pero la cosa no termina ahí. Después tengo que volver, después de un tiempo tengo que volver para la Parnasá, tengo que volver a los campos. Y tengo que encontrarme con la gente. Ustedes saben que ahí en Rusia, especialmente hace, qué sé yo, en aquella época, 200 años atrás, la gente era muy bruta, muy bruta. Entonces me dice, me tengo que encontrar con esos shkutzim, se puede decir, sheigets, con esos rusos que están ahí, brutos. Y antes de empezar a hablar, tengo que hacer un lejaim con ellos para ablandarlos. O sea, tener que hacer negocio con esta gente no es algo lindo ni nada sencillo, no es algo, no es placentero. Igual lo hacemos y recién vuelvo y ahí podemos tener un poco de parnasá, etcétera, etcétera. Para nosotros es diferente. Usted se crió en la casa del Alter Rebbe, viene del Alter Rebbe, el Alter Rebbe lo eligió. Nosotros no podemos tener eso. Y estamos hablando de un Hasid que era un Hasid hecho y derecho. Pero obviamente lo que el Mittler Rebbe les estaba pidiendo era de otro nivel. Cuando el Mittler Rebbe escuchó estas palabras del Hasid, quedó muy dolorido. Dolorido no por lo que el Hasid le dijo, sino por él mismo. Porque ahí recién entendió cómo viven los Hasidim, cuáles son las necesidades, qué es lo que tienen. Y volvió muy así apesadumbrado a lo del Alter Rebbe. Hasta tal punto que habló con su padre, el Alter Rebbe, que era el Rebbe en ese momento, Balatania, y le pidió que lo ayude a poder enderezarse, a poder corregirse. Imagínense, no es que el Mittler Rebbe estuvo pecando, pero por el solo hecho de no haber comprendido a los otros Hasidim, necesitaba un tikkun, necesitaba una corrección. Pasó un tiempo, este Hasid, y bueno, el Alter Rebbe obviamente habló con él y le explicó, etc. Este Hasid, después de un tiempo, fue a visitar a su Rebbe, al Alter Rebbe, o a Liadí o a Liojna, donde vivía el Alter Rebbe, fue en distintos lugares donde él estuvo.
Y el Alter Rebbe le dijo, te tengo que agradecer porque gracias a vos hiciste de mi Bérale, se llamaba Dober, pero le decían Bérale, hiciste de mi Bérale, hiciste un Hasid, lo sacudiste y él entendió cómo hay cómo son las personas y cómo tiene que ser. De hecho, después el Vittel Rebbe, cuando falleció el Rebbe, el Alter Rebbe fue el Rebbe de los Hasidim durante 15 o 17 años. Este es el maíz. Vamos a tomar en cuenta esto con respecto a una de las leyes que está traído en la Parshá de esta semana. La Parshá de esta semana, si no me equivoco, tiene 74 mitzvot, un montón. Mitzvot positivas, prohibiciones, es algo, un montón. Dentro de las mitzvot que trae, hay una mitzvah que en realidad es un poquito rara, parecería, y de hecho, pienso que la mayoría de las personas pueden vivir 120 años y no van a tener la oportunidad de cumplir con esta mitzvah. Pero de todas maneras, hay que saber que las mitzvot, si no podemos cumplirlas en la forma práctica, podemos cumplirlas en la forma espiritual. Seguro que hay enseñanzas y formas que cumplirlas. De hecho, hay muchas mitzvot que hoy en día no podemos cumplir, aunque quisiéramos, porque no tenemos el templo. Entonces son mitzvot que tenían que ver con esto. Esta es una mitzvah que sí podríamos cumplir hoy en día, pero se nos tiene que presentar la oportunidad y no es tan usual, o no es para nada usual que se presente. Y la mitzvah es la que se llama Shilua Haken, alejar a la madre pájaro, sería la traducción. Lo voy a leer, son 2, 3 versículos, se los leo textualmente, después lo vamos a analizar, cómo los explica, por lo menos en parte, en síntesis, el Zohar, la Kabbalah, y hay un ejemplo del Magi de Mesrich, después también cómo lo explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Pero vayamos a la parte sencilla. ¿Qué dice el versículo? Si te encuentras con un nido de pájaro en la calle, en el camino, en algún árbol o en el suelo, o sea, el nido puede estar en cualquiera de estos 3 lugares, conteniendo polluelos o huevos, y la madre está sentada sobre los polluelos o sobre los huevos, y vos te querés llevar los polluelos o los huevos, dice, no tomarás a la madre sobre las crías. No, siempre alejarás a la madre y entonces podrás tomar a las crías para ti. Fíjate de alejar a la madre, o que la madre se vaya o alejarla y después te llevar las crías. Y termina diciendo el versículo, esto será para tu propio beneficio y vivirás largo tiempo. O sea, vas a tener una larga vida si haces esto. Y te va a ir bien. Lemán y tablaj, te va a ir bien, Barajta y a mí vas a tener largos días. Acá hay algo interesante, ¿no? Entre paréntesis. Cuando miramos en general, la Torá no nos dice, no nos da la recompensa sobre los preceptos o las mitzvot. Acá nos muestra cuál es la recompensa y también nos muestra la recompensa en una mitzvah que realmente es difícil y es permanente. Es el quinto mandamiento que dice, Kabed de David Javetimeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después dice, Lemán y Arajun y Ameja, para que tengas larga vida. La misma recompensa. Y esto explican los sabios es para que la persona no piense, bueno, me conviene hacer esta mitzvah porque seguro que tiene una recompensa grande. Y esta mitzvah, bueno, no es tan importante, la dejo de lado. Con esto sabemos que todas las mitzvot, aunque parezcan fáciles o parezcan difíciles, hay que cumplirlas de la misma forma, porque nosotros no entendemos tampoco cuál es la recompensa de cada una. Explica sobre esto, y también que tiene que ver lo que vamos a explicar sobre el mes de Elul. Explica sobre esto el Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev dice así, hay 2 formas de servir a Hashem. En la Kabbalah se lo llama Itaruta de Letata y Itaruta de Leila.
un despertar de arriba, y taruta de Leila, y un despertar de abajo, y taruta de Letata. A veces la persona tiene esto pienso nos pasa a todos, y no importa si estamos más acercados o menos acercados de la Torah y Mitzvot, a veces nos pasa que tenemos un despertar, unas ganas de ir al templo, unas ganas de decir Teilim, unas ganas de ir a hacer una mitzvah, sea que sea visitar a un enfermo, ayudar a una persona. A uno le agarra un despertar, especialmente en estas épocas, antes de las fiestas. Eso se llama Itaruta de Letata. Y después está de Leila, el despertar que viene de arriba. Después está el trauto de Letata, el que viene de abajo. El que viene de abajo es la boda, es lo que la persona tiene que hacer y tiene que trabajar consigo. Y en realidad esta es la más importante. La más importante no es lo que Dios nos manda y nos sacude para que nos encaminemos, sino que Hashem quiere que nosotros nos esforcemos y que el esfuerzo venga de nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces hay casos especiales, como dice acá, Kikare, Katzipor le faneja. A veces, Icares, a veces, Bederech Mikre, a veces uno dice una casualidad. Siempre decimos, no hay casualidad, hay causalidad. Pero digamos algo que no estábamos esperando. Y se nos presentó el Katzipor, el nido de pajaritos. ¿Qué es el nido de pajaritos? El nido de pajaritos se refiere, por ejemplo, a una mamá, una madre. Normalmente, sí, ya sé que ustedes vieron, hay chicos que cuando nacen, la mamá lo prende. Vieron que a veces es una frase que yo escuché por lo menos muchas veces. El chico se prendió de una. La mamá lo puso al pecho y el chico empezó a comer. Y así cada vez. Y a veces no se prende. Entonces la mamá tiene que ayudarlo de una forma, buscar la técnica, a veces hay que buscar a otra mujer que le dé, a la doctora, y que le expliquen a la madre, a la abuela, a la tía, a la hermana, siempre hay alguien que le viene y le da consejos cómo hacer para que el chico se prenda. En otras palabras, el chico no se prendió, hay que bajarse, hay que ir hacia el nido de pajaritos, porque lo normal es que el chico se prenda. Cuando el chico no se prenda, hay que bajarse y, y ayudarlo. Esto es lo que pasa con nosotros a veces. A veces cuando nosotros no nos prendemos, porque estamos metidos en 10.000 cosas y nos olvidamos de cosas importantes, que hay que poner tefilín todos los días, que hay que comer kasher, y que hay que hacer Shabbat, y que hay que ir al templo, y que hay que ir a un shiur. Nos olvidamos no por maldad, no porque nos queremos revelar, sino por las circunstancias de la vida. Y esto para cualquiera. Entonces, si por la pareja se te presenta el nido delante tuyo, y si viene Hashem y te sacude un poco, se acerca a vos, te sacude, y ahí ves a los pajaritos, a los polluelos, y ahí, entonces viene Hashem y te hace la ayuda. Pero lo que Hashem quiere es que no sea así, que nosotros nos prendamos, que nosotros personalmente, permanentemente tengamos esa disposición a estar conectados con Él. Entonces después viene la barajá, por supuesto, pero quiere que la iniciativa la tomemos nosotros. El Magi de Mesrich trae un ejemplo y dice así, es un ejemplo, es el ejemplo que se trae del rey, vieron el rey que está en el campo. Mañana vamos a tener, si Dios quiere, un asado con el rey en el campo. Por lo menos se dice el título. Y así que los mendocinos y neuquinos están invitados, se pueden tomar un avión y venir al Fabrengen que hacemos mañana, si Dios quiere. Preparatorio para Rosh Hashanah. El rey está en el campo, entonces el rey, uno por un lado, vemos que el rey está en el campo. Ahora, cuando el rey se acerca a nosotros, podemos pensar que el rey es el que nos va a sacudir. Pero por el otro lado, el rey está con vestimentas
comunes, no está con las vestimentas reales. Pero por el otro lado, sabemos que en este mes, el mes de Elul, brillan sobre nosotros los 13 atributos de misericordia. Como brillan los 13 atributos de misericordia, está el sacudón de arriba. Pero no es, perdón, no es un sacudón que uno está totalmente perdido. Es un empujoncito. Esto tenemos en el mes de Elul. El rey está con nosotros, pero el rey quiere que nosotros nos acerquemos a él. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Si no, bueno, viene de arriba, pero lo fundamental es que lo hagamos nosotros. Después viene, hay otro caso, después viene otra explicación que la da el Rebbe Tzemach Tzedek. El Rebbe Tzemach Tzedek explica así: el nido representa al Bet HaMikdash, a la época del Bet HaMikdash. En la época del Bet HaMikdash y los pajaritos se representa al pueblo de Israel, Knesset Israel, a nosotros. Así te ha traído en la Kabbalah. En la época del Bet HaMikdash había digamos, iluminación de Hashem, una revelación de Hashem permanente. Como leímos y estudiamos en Pirkei Avot, Azarán y Simna Sula Boteinu Bet HaMikdash. 10 milagros sucedían todos los días en el Bet HaMikdash. Uno podía verlo claramente. Miren en Pirkei Avot, el capítulo 5, ahí lo van a encontrar. O sea que la revelación estaba clara, ni estaba latente, ni que hablar cuando era el día de Yom Kippur, que Aarón a Cohen entraba al Kodesh HaKodashim, y cuando se atraían las ofrendas y bajaba un fuego de arriba, se vivía en otra dimensión totalmente diferente. Pero después viene la época del Galut, la época del exilio. En la época del exilio no está la revelación de Hashem latente como en la época del templo del Bet HaMikdash. Más aún, no lo vemos. Y hasta algunos ni se dan cuenta que Hashem está. Y piensan en Haz Shalom, que Hashem no está, o que Hashem se tomó unas vacaciones o un descanso. Tenemos que saber que Hashem está. Y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Y a veces viene el despertar de arriba. Pero si no, tenemos que despertarlo nosotros, Hashem Kaviahol. Miren qué interesante. Uno de los ejemplos que se da es el rey que está en su palacio y está en sus pensamientos. Se supone que un rey verdadero, tiene pensamientos elevados, está pensando, está reflexionando qué puede hacer, las situaciones que tiene, está en otra dimensión. Y uno quiere ir a hablarle, pero no se anima ni siquiera a decirle su majestad o algo, porque el rey no va a dar bolilla, está en otra dimensión. Dice, creo que el Midrash lo trae, que viene el Tzipora Medaberet, así dice, el pájaro que habla. Solamente debe ser un loro. El loro habla, el loro repite. Cuando viene el loro y le empieza a hablar por ahí, le dice su majestad, o qué sé yo, como diga, entonces el rey se sacude y el rey tiene placer de que el loro le está hablando. Así también es con nosotros. Nosotros tenemos que provocar, despertarlo a Hashem y que Hashem nos otorgue todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿No es cierto? Está todo muy lindo lo que estoy diciendo, pero es bastante abstracto. La Torá nos da 3 ejemplos: Baderech, Bejoletz o Alaretz, que donde te encontrás el nido de pajaritos, ya sea, o de pichones, en el camino, cuando estás en el árbol, puede estar en el árbol, o puede estar en la tierra. Esto representa 3 formas como tenemos que, o mejor dicho, no alguna de las 3, sino las 3 que tenemos que utilizar para conectarnos con la Hashem. La primera dice Baderech, en el camino. El camino, cuando hablamos del camino, es el camino de la salida de Egipto y se refiere a la tefilá.
La tefilá es lo que nos pone en el camino. Y fíjense que cada vez que tenemos la tefilá en el Shema, nombramos siempre la salida de Egipto. ¿Qué es la salida de Egipto? Superarnos permanentemente, salir de nuestras limitaciones. Y eso lo logramos a través de la tefilá. Ese es el primer punto. El segundo punto es Baderech Bejoletz en cualquier árbol. Cuando hablamos de árbol, miramos en la Torah, al principio de la creación, hablamos, ahí trae que en el Gan Eden había dos árboles, el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida. Por eso el hombre fue echado, porque comió lo que no tenía que comer. El árbol de la sabiduría se refiere al estudio de las leyes y la parte revelada de la Torah, de las leyes relacionadas con nuestra vida cotidiana, con el Shabbat, con el Kashrut, con el comercio, todas las leyes que tienen que ver, como trae el Talmud y como trae el Shulchan Aruch. Y el segundo árbol es el árbol de la vida. Itzahaim se refiere a estudiar las cuestiones relacionadas con el alma, con la Neshama, que eso es el Hasidut, el Hasidismo. O sea, primer punto es la tefilá. Segundo punto es el estudio de la Torah, ya sea la revelada como la profunda, el Hasidut. Y el tercer punto, o a la Aretz, la tierra. ¿Qué se refiere a la tierra? La tierra se refiere a las mitzvot, los preceptos, las buenas acciones. En otras palabras, nuestra carta de presentación. Y esto es lo que aprendemos de esta mitzvah. Una mitzvah que aparentemente pasa desapercibida. Es lindo, un lindo cuentito. Te contaste con los pichones, lo querés llevar. Echa a la madre y te lo puedes llevar. Miren la profundidad con la que estamos explicándolo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que si vamos a cumplir esto, ya sea en el camino, la tefilá, en el árbol, que es el estudio de la Torah, a la Aretz, que se refiere a las mitzvot, a las buenas acciones, eso es, Lemani y Tablach, te va a ir bien a vos, Bearachta y a mí, y vas a tener días largos, días completos, días íntegros. O sea, no van a ser días que pasan sin pena ni gloria, sino van a ser días íntegros. Y realmente esta es la forma de cómo debemos prepararnos para el Rosh Hashanah y en este mes de Elul. Como el Rebbe enfatizaba tantas veces, y ya lo hemos dicho acá en este Shiur, pero siempre vale la pena recordarlo, aquellos psukim, aquellos versículos que tienen palabras con iniciales que forman el mes de Elul. Anile Dodi Vedodili, yo para mi preciado, mi amado para mí, que se representa la tefilá. Inale y Adobe Santileja, que se refiere a las ciudades de refugio. Las palabras de Torah nos refugian, el estudio de la Torah. Ishle Reu Matanot la Evionim, que es la mitzvah de dar regalos a los compañeros y a los pobres, que es la mitzvah de Tzedakah. Después tenemos el versículo que habla un mal, Hashem me lo queja, et levabja et levav zareja, Hashem va a quitar toda la cobertura que está sobre el corazón, que se refiere a la mitzvah de Teshuvah, también forma Elul, y después en el cántico de Hace Hashim Moshe, ahí tenemos el nuevo versículo, Lemor, Ashira, Lashem, etcétera, que ahí también forma la palabra Elul, que eso se refiere a la venida del Mashiach, que sea inmediatamente, ya tenemos el camino, tomemos la buena decisión, y como dice Kadosh un buen pensamiento a Hashem hace que vaya directamente a la acción, y la acción es que la tiene que hacer Hashem. Nosotros tuvimos un buen pensamiento y Hashem nos manda al Mashiach inmediatamente. Amén.